Imaginemos por un momento la siguiente escena. Tenemos que diseñar el sistema eléctrico para una planta química donde, bueno, el aire mismo es capaz de devorar el metal. Un entorno terrible. Totalmente. O imaginemos una cámara frigorífica industrial donde hace tanto frío que los cables de plástico pueden volverse tan frágiles que se astillan como si fueran de cristal. Claro, ahí las reglas del juego cambian por completo. Exacto. Así que hoy no vamos a hablar del cómodo y seguro enchufe que tenemos junto a la mesilla de noche. En esta inmersión profunda vamos a explorar lo que, podríamos considerar la guía de supervivencia definitiva para la electricidad en entornos abiertamente hostiles. Y es una guía fascinante, la verdad. El documento que vamos a analizar en nuestra inversión de hoy es un texto técnico muy exhaustivo. Es el famoso Tema 28. Que suena a temario de oposición, las cosas como son. Sí, totalmente. Pero desglosa algo vital, que es el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Concretamente, el RBT español del año 2002. ¿Vale? Nos vamos a sumergir específicamente en la instrucción ITC-BT30 y en la normativa sobre receptores eléctricos. Básicamente es un compendio que explica exactamente cómo la ingeniería logra dominar y contener a la electricidad cuando el entorno hace, literalmente, todo lo posible por provocar un desastre. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque si lo pensamos, la electricidad es un invitado extremadamente productivo, pero no tolera en absoluto que le cambien las condiciones ambientales. Es un invitado muy exigente. Exigentísimo. Nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es entender las físicas y las lógicas que hay detrás de estas normas. Y curiosamente, este documento no empieza hablando de, yo qué sé, altos voltajes o explosiones gigantes. No, ¿qué va? Empieza clasificando el campo de batalla de una forma meticulosa y traza una línea regulatoria finísima frente al enemigo más común de todos, que es el agua. Así es. Y el reglamento es, bueno, casi quirúrgico en esto, porque establece una diferencia legal y técnica inmensa entre lo que clasifica como un local húmedo y un local mojado. Que suenan a lo mismo. Claro, en el día a día usamos ambas palabras como sinónimos, pero para un ingeniero eléctrico, confundir estos dos términos pueden significar la diferencia entre una instalación segura y un cortocircuito letal. A ver, para quienes no somos ingenieros, húmedo y mojado son, pues eso, variaciones de lo mismo. ¿Dónde está exactamente la frontera física ahí? Pues la clave está en cómo se manifiesta el agua. Vale. Un local húmedo es aquel donde las condiciones ambientales se traducen principalmente en condensación. Vale, condensación. Piensa, por ejemplo, en el techo de una cocina industrial mal ventilada, o en un sótano donde con el tiempo aparecen manchas salinas y moho en las paredes. El reglamento subraya un detalle crucial aquí, y es que se considera húmedo incluso si no hay ni una sola gota de agua visible. O sea, incluso si las superficies no están empapadas de agua. Exactamente. O sea, que es un peligro invisible, el agua está ahí, en suspensión, acechando. Eso es. Y para estos lugares, la norma exige que todos los interruptores y todas las cajas de conexión tengan como mínimo un grado de protección que llaman IPX1. Vale, detengámonos ahí un segundo, porque vemos esas siglas IP en los teléfonos móviles hoy en día constantemente, que si IP68, que si tal. Pero, ¿qué significa físicamente un IPX1 en, digamos, un interruptor normal de la pared? Pues significa que la carcasa está diseñada con unas solapas o un diseño interno específico que protege el mecanismo exclusivamente contra la caída vertical de gotas de agua. Ah, solo caída vertical. Claro, si el agua cae recta desde el techo, por culpa de esa condensación que decíamos, pues resbala por fuera y no entra al circuito. Lógico. Además, fíjate, en estos locales húmedos está terminantemente prohibido usar cubiertas metálicas en los interruptores. Ostras. Tienen que ser obligatoriamente de material aislante, como plástico, por si esa condensación crea un puente eléctrico hacia la carcasa exterior y alguien la toca. Ya, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Pero luego el texto da un salto y entra en la categoría de los locales mojados. Supongo que aquí ya no estamos hablando de un simple vaporcito invisible. No. Aquí hablamos de ligas mayores. Son espacios donde los suelos, los techos o las paredes están o pueden estar literalmente impregnados de agua. Vale. Hablamos de lodo, salpicaduras constantes, un lavadero de coches, tintorrerías o simplemente cualquier instalación que esté a la intemperie bajo la lluvia. Aquí el grado de protección ya tiene que dar un salto importante, al IPX4. ¿Y cómo funciona esa armadura IPX4 comparada con la del IPX1?
Pues mira, el nivel IPX4 ya no asume, como el otro, que el agua solo te va a caer del techo. ¿Ya? Asume que el agua puede proyectarse desde absolutamente cualquier dirección. Físicamente, esto implica que las cajas de empalme y los enchufes deben tener unas juntas de goma especiales, anillos de sellado y unos cierres herméticos que bloqueen la entrada del agua sin importar el ángulo de impacto. Vale, pero un momento. Déjame hacer de abogada del diablo y plantear un desafío lógico a todo esto. A ver, dime. Si un lugar está literalmente mojado, como es el lavadero de coches que decías, donde hay mangueras a presión salpicando por todas partes, o directamente a la intemperie bajo una tormenta, ¿no es una absoluta locura poner un enchufe ahí dentro, por mucha junta de goma maravillosa que tenga? Pues tu instinto da en el clavo, totalmente. De hecho, la primera directriz de la normativa es precisamente esa. ¿No ponerlo? Exacto, la evitación. Establece que los aparatos de mando, de protección y las tomas de corriente deben instalarse fuera de estos locales mojados siempre que sea posible. Claro, es que este cajón, La mejor defensa contra el agua es simplemente no estar cerca de ella. la lógica impera. Si puedes poner el cuadro de luces o el interruptor en el pasillo seco de al lado, pues hazlo. Así es. Pero claro, la ingeniería tiene que lidiar constantemente con la tozuda realidad. Ya, la vida real. Eso es. A veces, por la propia operativa del local, es inevitable tener un cuadro eléctrico o un enchufe ahí dentro. Y es entonces cuando, si no hay absolutamente más remedio, se exige esa protección IPX4 o, en su defecto, introducir los aparatos dentro de cajas aislantes mucho más grandes que aporten esa estanqueidad necesaria. Entiendo. Es más, fíjate en este detalle. Si en un local mojado los tubos que llevan los cables van por la superficie de la pared, deben tener un grado de resistencia a la corrosión de nivel 4. O sea, no basta con que el tubo sea estanco. Exacto. No basta con que no entre agua. El plástico o el metal de ese tubo no puede degradarse con la humedad constante a la que está sometido. Madre mía, es como diseñar un submarino por piezas. Totalmente. Pero, claro, con todas estas defensas físicas contra el agua de las que hablamos, podríamos pensar que el entorno ya está dominado. Sin embargo, el texto nos lleva a otros escenarios donde las amenazas ni siquiera son líquidas. Uf, sí. Entramos en el terreno del polvo, de la corrosión química y creo que esta es mi parte favorita de la inmersión de hoy, las temperaturas extremas. Sí, son escenarios telita. Empezando por la corrosión. Pensemos en una fábrica de fertilizantes, por ejemplo, o una planta de tratamiento de aguas. Vale, Ahí los vapores químicos flotan en el ambiente, y esos gases atacan a nivel molecular los aislamientos eléctricos. En estos espacios, la norma no solo exige la protección estanca al agua IPX4, sino que añade la obligatoriedad de que todo el exterior de los aparatos tenga un revestimiento inalterable a la acción de esos gases específicos. tela. Y luego está el polvo, claro, Exacto. que en casa nos parece súper inofensivo, ¿eh? Hasta que obstruye el ventilador de un ordenador portátil y te lo fríe. Así que en una serrería industrial, por ejemplo, el polvo debe ser devastador para un sistema eléctrico. Es totalmente devastador, sí. En locales polvorientos, aunque no haya partículas inflamables que puedan provocar una explosión, el polvo es un enemigo silencioso tremendo. ¿Qué hace exactamente? Pues se deposita sobre los aislamientos, retiene la humedad del ambiente y acaba creando pequeños caminos conductores que derivan en fallos eléctricos o cortocircuitos. Madre mía. Por eso, el reglamento exige ahí un nivel mínimo IP5X. Ese 5 indica un grado de sellado tan sumamente fino que garantiza que aunque penetre algo de polvo, jamás será en cantidades suficientes para interferir con el funcionamiento seguro del equipo. Claro, lo aísla casi por completo. Y entonces llegamos a las temperaturas extremas. El documento detalla cámaras frigoríficas que operan hasta a menos 20 grados centígrados. Y en el otro extremo, salas de calderas que superan los 40 grados constantes. Dos infiernos distintos. Literalmente. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué significa esto para un simple cable de cobre recubierto de plástico? Si me permites la analogía, a ver qué te parece. Es como si el sistema eléctrico tuviera que adaptar su fondo de armario al clima que hace en la sala. Pues es una analogía muy visual y sorprendentemente precisa a nivel físico. Claro, piénsalo así. En el frío extremo, digamos, de una planta frigorífica industrial, la norma especifica que el aislamiento del cable no debe sufrir deterioro. Básicamente, los cables necesitan abrigos térmicos de polímeros especiales. Sí, Porque a menos 20 grados, el plástico estándar de un cable de casa se congela, pierde toda su elasticidad y, bueno, si alguien lo roza por accidente o hay una vibración fuerte en la máquina, se quiebra.
se quiebra como si fuera de cristal, dejando el cobre vivo expuesto al aire. Exactamente eso. El frío vuelve extremadamente frágil a la protección. Vale, pero ahora vamos al calor extremo, porque esto me pareció de locos al leerlo. A ver. Ambientes por encima de los 40 grados. La norma, sorprendentemente, les obliga a hacer una especie de striptease técnico. El documento permite explícitamente el uso de conductores totalmente desnudos, sin ninguna funda, si están colocados sobre soportes aislantes. Así es. Es que, a primera vista, perdóname, suena a locura total, dejar un cable pelado de alta tensión en medio de una fábrica. Ya, suena súper contradictorio, lo sé. Pero tiene un porqué fundamental que está basado puramente en la termodinámica y en la seguridad de los materiales. Dale, ilumíname. A ver, los cables normales, los que están recubiertos de plásticos o elastómeros, están certificados para operar, por lo general, hasta unos 50 grados ambientales. Si la sala ya está muy caliente de por sí, hay que aplicar a la instalación lo que los ingenieros llaman un factor de reducción. ¿Y qué es ese factor exactamente? ¿Significa que pueden transportar menos energía? Exacto, justo eso. El cable ya está caliente por el aire del entorno, así que si tú le haces pasar mucha corriente, se va a calentar aún más por culpa del efecto Joule. Y se derrite. Se derritirá su propio plástico, claro. Así que debes reducir drásticamente la cantidad de electricidad que le dejas transportar para compensar. Ya veo. Ahora bien, si el local supera los 50 grados permanentemente, necesitas usar aislamientos minerales o de altísima estabilidad térmica. Que supongo que son carísimos. Carísimos. Y además súper rígidos, muy difíciles de instalar. Por lo tanto, en ciertos entornos industriales es infinitamente más práctico y más seguro tender directamente una barra de cobre completamente desnuda, suspendida en el aire sobre unos gruesos soportes de porcelana o de vidrio. O sea, que eliminas el problema de raíz quitando el plástico. Exacto. El aire a su alrededor actúa como el aislante natural. Y al no tener una funda de plástico, pues no hay absolutamente nada que pueda sobrecalentarse, derretirse, gotear fuego y provocar un incendio catastrófico en la nave. Es alucinante. A veces la mejor armadura es literalmente quitarse la armadura inflamable. Tal cual. Hasta ahora, toda esta inmersión nos ha mostrado cómo defendernos de un entorno que ataca a la instalación, ¿no? Hemos visto el agua de lluvia, los gases de la fábrica, el polvo, el horno exterior. Pero hay un giro muy interesante en el texto. Sí, cambia el paradigma. Exacto. ¿Qué pasa cuando el entorno en sí es seguro, pero es el propio equipo eléctrico el que crea una atmósfera letal a su alrededor? Y con eso entramos de lleno en lo que la normativa clasifica como locales de riesgo interno. Y el paradigma absoluto de esto son los locales de baterías de acumuladores. Vale. Para quien no esté muy familiarizado con el tema industrial, podría parecer simplemente, pues eso, un cuarto oscuro lleno de cajas de plástico parecidas a las baterías de un coche, pero gigantes. Sí. Pero ojo, porque el reglamento los trata con una cautela extrema y los clasifica de facto como locales con riesgo de corrosión. Pero a ver, ¿qué están haciendo esas baterías ahí solas para ser tan sumamente peligrosas? O sea, ni siquiera se mueven. No se mueven, es verdad, pero digamos que respiran. Respiran. Sí, metafóricamente. Durante los procesos de carga y descarga, el electrolito líquido que llevan en su interior sufre una serie de reacciones químicas que desprenden gases. En concreto liberan hidrógeno, que es altamente explosivo, Madre mía. y vapores del propio ácido, que son extremadamente corrosivos. Por ello la normativa impone unas reglas de hierro aquí. Exige una ventilación, ya sea natural o forzada, calculada milimétricamente para barrer todos esos gases hacia el exterior. Y aquí está el detalle verdaderamente crítico. Los conductos de ventilación deben garantizar que esos vapores jamás de los jamases penetren en los locales contiguos. O sea, nada de compartir los conductos del aire acondicionado con la oficina del gerente de la planta, entonces. Prohibidísimo. Y fíjate en el nivel de detalle al que llega la norma. La iluminación de esta sala solo se permite mediante lámparas incandescentes o de descarga, y sus carcasas deben ser completamente herméticas a la corrosión. Lógico, para que una chispa no vuele la sala. Exacto. Además, para garantizar que los técnicos puedan escapar o maniobrar con rapidez si una batería empieza a fallar o a echar humo, se obliga a mantener pasillos de servicio con una anchura mínima libre de 0,75 metros. Y esa medida exacta de 0,75 no es casualidad, imagino. Es más o menos la anchura de una persona de complexión media con un poco de margen para poder mover los brazos. Eso es. Y eso nos lleva al otro gran espacio interno donde manda la precisión extrema, los locales afectos a un servicio eléctrico. Ah, sí.
Hablamos de salas de mando, centros de transformación, ese tipo de cuartos. Por lo que describe el RBT en el texto, son tratados básicamente como la cámara acorazada de un banco central. Es un símil muy acertado. Son el cerebro y el corazón del edificio. Para empezar, el acceso está restringido exclusivamente a personal cualificado. Si no hay un técnico operando dentro, las puertas deben estar obligatoriamente cerradas con llave. Por supuesto. Y las dimensiones espaciales aquí, fíjate, ya no son solo por comodidad, son una cuestión pura de supervivencia. La puerta debe tener un acceso mínimo de 2 metros de alto por 0,7 metros de ancho. ¿Vale? Y si hay maquinaria que requiere que alguien la esté manipulando constantemente de frente, el pasillo frente a la máquina ya no puede ser de 0,75 como en las baterías. Tiene que ampliarse a 1,10 metros obligatoriamente. Claro, tiene sentido. Si estás manipulando algo con alta tensión y de repente salta una chispa o hay un fogonazo, necesitas espacio real para poder dar un salto hacia atrás instintivo sin chocar contra una pared de ladrillo a tu espalda. Exacto. De hecho, incluso leí en el documento que si hay piezas desnudas bajo tensión, colocadas frente a frente en ese mismo pasillo, la separación mínima salta a 1,30 m. Sí, correcto. Que entiendo que es porque, a ver, si un técnico tropieza o estira los dos brazos a la vez sin querer, no queremos que pueda tocar ambas fases simultáneamente y convertirse literalmente en el cable que cierra el cortocircuito. Sería fatal. Pero hay un detalle sobre estas salas que, tengo que confesarlo, me voló la cabeza por completo. ¿Ah, sí? Sí, tiene que ver con la arquitectura más básica imaginable. Las puertas de las salas. Ah, lo fascinante de esta norma. Sí. Muestra cómo comprende a la perfección la psicología humana bajo estrés extremo. El reglamento exige que las puertas de estas salas eléctricas se abran siempre hacia el exterior, hacia afuera. Y aquí es donde tengo que volver a hacer de abogada del diablo, ¿vale? Porque yo siempre asumí que las puertas que abren hacia afuera en edificios públicos o industriales eran simplemente por normativas generales de incendios. Las de evacuación masiva, dices. Claro, para evitar que, si hay un fuego o una avalancha de gente asustada, se aplaste contra la puerta impidiendo que se abra hacia dentro. Es diferente aquí. Porque, a ver, en un cuarto eléctrico suele haber solo 1 o 2 operarios trabajando a la vez. No hay avalanchas de gente. Tienes toda la razón en que la lógica de la avalancha es la que aplica a cines, a centros comerciales y demás. Pero en un recinto eléctrico de alta potencia, el motivo es mucho más específico y francamente aterrador. ¿El qué? La parálisis cognitiva durante un arco eléctrico. Un arco eléctrico. Sí. Un arco eléctrico es una explosión masiva de energía, de luz y de calor que ocurre cuando la electricidad, digamos, salta por el aire entre dos conductores. Es ensordecedor, es cegador y alcanza temperaturas más altas que la superficie del Sol en cuestión de milisegundos. Madre mía, qué barbaridad. Es brutal. Si un operario provoca un arco accidentalmente, el impacto sensorial y la ráfaga de calor crean un estado de pánico absoluto en el cerebro. En ese segundo crítico, el cerebro primitivo del trabajador se bloquea. Se colapsa. Totalmente. No tiene la capacidad cognitiva de procesar una secuencia motora fina. Cosas como frenar, agarrar un pomo, girarlo y tirar de la puerta hacia sí mismo. Es imposible. ¡Wow! O sea, literalmente el cerebro no puede ejecutar la acción de tirar. Exacto. El instinto más básico y animal es huir hacia atrás, alejarse de la explosión. Al diseñar la puerta para que abra hacia afuera, el trabajador, incluso si está cegado o en estado de shock severo, solo tiene que dejar caer su peso corporal y empujar la barra antipánico, o simplemente chocar contra la puerta de espaldas para escapar de la sala. Me parece increíble. Es diseño empático llevado al extremo absoluto. Un detalle arquitectónico pensado exclusivamente para salvar vidas en el que probablemente sea el peor segundo de la carrera de un operario. De verdad que es increíble. Cada centímetro físico y cada comportamiento humano impredecible está codificado en esta norma. Ahora bien, con toda esta complejidad de la que estamos hablando, aislamientos térmicos, ventilación de gases, distancias milimétricas de pasillos. Sí, es mucha información. Muchísima. Los ingenieros que diseñan esto necesitan transferir esa información a los electricistas que lo van a construir luego en la obra y hacerlo sin perder ni un solo ápice de precisión. Claro, no hay margen de error. O sea, no pueden hacer un boceto cutre en una servilleta de un bar. Y así es como entramos en la cuarta sección del documento, el idioma secreto, la simbología eléctrica. Un idioma donde, como decíamos, la ambigüedad es literalmente letal. El RBT dedica un anexo exhaustivo a estandarizar los planos. Comienza por diferenciar algo muy básico pero clave. ¿Cuándo usar un esquema unifilar
y cuándo un esquema multifilar. Y para visualizar esto mejor para nuestra audiencia, a mí un esquema unifilar, que es donde una sola línea representa todo el circuito, me recuerda muchísimo a un mapa del metro. Buena comparación. Te dice qué estación conecta con cuál, de forma muy sencilla y esquemática, para que entiendas la ruta general. Pero no te dice qué tuberías exactas o qué túneles o vías hay físicamente debajo de la Tierra. Para ver eso, ya necesitas el esquema multifilar. Es una comparativa excelente, la verdad. El esquema unifilar te da, por así decirlo, la estrategia global del sistema. Pero el esquema multifilar es la táctica. Dibuja cada conductor físico por separado. Vale. Te muestra por dónde va el cable neutro, las 3 fases de potencia por separado, el típico cable verde y amarillo de protección a tierra. Es el mapa topográfico hiperdetallado que el técnico necesita tener en la mano para conectar los tornillos de forma correcta en el mundo real. Y para poblar esos mapas, el texto incluye unas tablas vastísimas de símbolos. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, las tablas son inmensas. Me sorprendió muchísimo el nivel de granularidad. Hay símbolos diferentes para cosas que el público general consideraría idénticas, vamos. Hay un símbolo para un pulsador normal, otro para un zumbador, otro específicamente para una lámpara fluorescente de arranque rápido. Sí, sí. Símbolos distintos para telerruptores. Es un vocabulario inmenso. Mi gran pregunta aquí, leyendo el documento, es ¿por qué hilar tan increíblemente fino? ¿Por qué gastar tinta y esfuerzo en crear un símbolo distinto solo para un, cito, botón de timbre de 2 golpes? Porque en una obra real, a pie de campo, un error de interpretación es catastrófico. Imaginemos, por ejemplo, la fase de construcción de la zona de quirófanos de un hospital moderno. Uf, la zona cero de la complejidad. Exacto. Hay cientos, miles de cables cruzando los techos. Si un ingeniero dibujara simplemente un cuadrado genérico para representar un interruptor y el instalador que lee el plano asume que es un interruptor de control de baja tensión, cuando en realidad ese cuadrado estaba diseñado para activar maquinaria pesada de soporte vital, Ah, claro. pues esa simple conexión cruzada provocaría un incendio masivo o un fallo fatal instantáneo. ¡Qué peligro! Distinguir gráficamente de un solo vistazo rápido entre una línea de corriente continua y una de corriente alterna, por ejemplo, es lo que asegura que un ingeniero joven pueda coger un plano dibujado hace 30 años, lo entienda a la perfección sin ni siquiera conocer a quien lo dibujó, y trabaje de forma segura. Es estandarización pura. Es como leer una partitura musical, ¿verdad? Totalmente. Beethoven escribió unos garabatos en un papel hace 2 siglos y hoy un violinista de cualquier país sabe exactamente la intensidad, el tempo y la nota que debe tocar al verlos. La única diferencia es que si aquí tocas la nota equivocada, te electrocutas. Sin duda. ¿Te electrocutas tú o quemas el edificio? Y siguiendo ese viaje de la corriente, saliendo por fin de los fríos cuartos de mando, guiados por esos planos llenos de símbolos tan precisos, la electricidad llega por fin a nosotros, al usuario final. A la civilización. Exacto. Y esa es la última gran sección de nuestra exploración de hoy, las instrucciones ITC BT43 a la 47, que son las que regulan los receptores de luz y de calor. O, como me gusta llamarlo a mí, ¿dónde ocurre la magia en nuestros hogares y en las industrias? Empezando por la iluminación, me he dado cuenta de que hay normas que nos protegen sin que siquiera lo sepamos. Todo el tiempo. Por ejemplo, la instrucción dice que si tienes una luminaria suspendida del techo, sujeta únicamente por sus propios cables flexibles eléctricos, el peso de esa lámpara de diseño no puedes ceder los 5 kilos. Claro, es una medida de resistencia a la tracción pura y dura, para que el cable no ceda y se rompa. Y hay regulaciones aún más preventivas en las viviendas. Por ejemplo, el reglamento prohíbe terminantemente instalar en interiores residenciales lámparas de descarga de alta tensión. Los clásicos tubos de neón de los anuncios luminosos, vamos. Esos mismos. Así que adiós a mi gran idea de decorar el salón estilo Las Vegas. Me temo que sí. Supongo que tener transformadores de miles de voltios cerca del sofá es tentar a la suerte con los arcos eléctricos de los que hablábamos antes. Un poco sí. No es el entorno ideal. Pero el documento también aborda la eficiencia invisible de toda la red. Al hablar de receptores con tubos fluorescentes o de descarga, dice que hay que calcular la carga de los cables al 1,8 veces la potencia nominal de la bombilla y obliga explícitamente a compensar el factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9 para evitar la famosa energía reactiva. Ah, el factor de potencia. A ver, energía reactiva, factor de potencia 0,9.
esto empieza a sonar a física cuántica avanzada. ¿Qué es exactamente esa energía reactiva y por qué narices hay que compensarla por ley? Bueno, vamos a traducirlo a algo muy cotidiano para que se entienda bien. Imagina que vas a un bar y te sirven una jarra de cerveza de barril. Vale, me gusta muchísimo hacia dónde va esto. A ver, el líquido de la cerveza, lo que te bebes, representa la energía activa, Es la energía real la que realmente consumen tus electrodomésticos para generar luz, movimiento en un motor o calor. la que usamos de verdad, vaya. Exacto. Pero la espuma que se acumula en la parte de arriba de la jarra representa la energía reactiva. Es una energía que los motores, los transformadores y los fluorescentes necesitan intercambiar constantemente con la red eléctrica para poder crear sus campos magnéticos internos. Vale. El problema es que esta energía reactiva no hace ningún trabajo útil final. Igual que la espuma de la cerveza no te quita la sed, pero, y aquí está el problema, ocupa un espacio vital dentro del vaso. O en este caso, dentro del cableado físico de la red nacional. Ah, lo pillo, lo pillo. O sea, si hay demasiada espuma en la jarra, no cabe suficiente líquido útil en el vaso y tienes que pagar por un vaso más grande para beber lo mismo. Exacto. Lo has clavado. Si todos los edificios de una ciudad devuelven demasiada espuma, o sea, demasiada energía reactiva a la red, las centrales eléctricas tienen que producir y bombear muchísima más corriente total de la que realmente es útil, sobrecalentando los cables y los transformadores de todo el país. Vaya tela. Por eso, obligar a los edificios grandes a instalar baterías de condensadores para lograr un factor de potencia de 0,9 significa obligar a que la red mantenga al menos un 90% de cerveza líquida útil y como mucho un 10% de espuma. Es ecología y eficiencia técnica en estado puro. Pues es una analogía brillante, la verdad, ha quedado clarísimo. Y bueno, volviendo al tema del agua, que parece que persigue a este reglamento como una sombra por todas sus páginas, en los locales mojados el texto prohíbe el uso de aparatos de alumbrado portátiles, Sí, totalmente prohibido. a no ser que funcionen con algo llamado MBTS o que tengan una protección altísima. Habla de categorizar los aparatos desde la clase 0 hasta la clase 3. A ver, esto de clase 0 a clase 3 suena a billetes de tren, pero imagino que va de calambrazos, ¿no? Sí, va de calambrazos y de salvarte la vida. Es una jerarquía de seguridad vital. Un aparato clase 0 es, por ponerte un ejemplo, una lámpara vieja de metal de hace 50 años que solo tiene el aislamiento básico del propio cable y un enchufe de 2 clavijas normal, sin toma de tierra. Las de toda la vida. Esas. Si el cable por dentro se pela y toca el armazón de metal, tú tocas la lámpara y te electrocutas en el acto, porque la corriente pasa por ti. Esos aparatos están estrictamente prohibidos en entornos mojados. Ya. En el otro extremo de la balanza está la clase 3, que es lo que mencionabas tú del MBTS, que significa muy baja tensión de seguridad. ¿Y cómo funciona exactamente eso del MBTS? Pues significa que el aparato, como podría ser una afeitadora eléctrica moderna o las luces sumergidas que hay dentro de las piscinas, funciona a una tensión muy baja, normalmente 12 o 24 voltios, y lo hace a través de un transformador de aislamiento de seguridad. Vale. A esa tensión tan baja, incluso si el aparato se te cae entero al agua y tú estás dentro o en contacto con ella, la corriente tiene tan poca fuerza que es insuficiente para atravesar la resistencia natural de tu piel y causarte un daño grave. Claro, ¿te da un cosquilleo o ni eso? Exacto. Prohibir lámparas portátiles clase 0 en baños o lavaderos ha salvado, estadísticamente hablando, innumerables vidas a lo largo de las décadas. Y para rematar nuestra inmersión de hoy, llegamos a los receptores de caldeo, es decir, aparatos que transforman la electricidad en calor intenso, estufas, hornos, radiadores. Elementos de mucha potencia. Sí, y esta sección, tengo que decirlo, tiene una frase que me hizo muchísima gracia cuando la leía. Cito la idea. Queda prohibido sumergir elementos de caldeo desnudos en agua para uso doméstico. Sí, suena a chiste. Literalmente la norma te está diciendo, oye, no metas resistencias eléctricas al rojo vivo y peladas dentro de la olla o de la bañera para calentar el agua más rápido. Sabemos de sobra que si un reglamento oficial del Estado tiene que molestarse en escribir algo tan ridículamente específico, Es porque alguien lo hizo. claro, es porque algún iluminado, en el pasado, intentó hacerse un té metiendo cables pelados enchufados a la pared directamente dentro de la taza. La historia de la ingeniería está escrita sobre los errores y las cicatrices de la imprudencia humana. De eso no hay duda. Desde luego. Pero, bromas aparte,
La física que hay detrás del caldeo requiere muchísimo respeto. Por ejemplo, el reglamento estipula unas distancias muy estrictas para colocar aparatos de calefacción. Por defecto, exige que haya una distancia libre mínima de seguridad de 8 centímetros respecto a cualquier pared o mueble combustible. Lo cual es lógico, ¿no? Para no terminar tostando el papel pintado de la pared o la madera. Pero luego la norma añade una excepción enorme. Dice que si hablamos de calefactores luminosos, esos que tienen los típicos tubos incandescentes de color naranja brillante colocados detrás de rejillas protectoras, la distancia de seguridad obligatoria salta de esos 8 centímetros a la friolera de 50 centímetros. Medio metro de separación. Un salto importante, ¿sí? A ver, yo entiendo que 8 centímetros evita el contacto directo físico con el aparato, pero ¿por qué medio metro de distancia solo por tener una rejilla brillante? ¿Acaso la rejilla esa multiplica el calor mágicamente o algo así? No, no es magia, es pura física de la radiación térmica. Mira, una estufa normal, digamos una de aceite, de toda la vida, calienta el aire a su alrededor por convección. El aire se calienta, sube hacia el techo y el calor se dispersa suavemente por la habitación. Vale. Pero un calefactor Luminefa funciona distinto. Emite radiación infrarroja directa. La rejilla y sobre todo los reflectores metálicos curvos que hay justo detrás de los tubos actúan exactamente igual que la lente de una lupa cuando concentra la luz del sol en un punto. Ah, ostras. Proyectan el calor en una dirección frontal muy específica y con muchísima intensidad. Si tú pones un sofá de tela, por ejemplo, a 20 centímetros del frontal de esa estufa luminosa, la radiación directa que recibe puede superar la temperatura de autoignición de la tela en cuestión de minutos. Madre mía. Y eso puede provocar un incendio devastador sin que ninguna llama o chispa haya tocado físicamente el mueble. Es por el puro calor radiado. De ahí que se exija por ley ese medio metro estricto de zona de exclusión. ¡Qué barbaridad! O sea, es básicamente un proyector de calor concentrado. Totalmente. Pues, viéndolo todo con perspectiva, este viaje exhaustivo a través del tema 28 y de las entrañas del RBT demuestra que, efectivamente, hay todo un ecosistema invisible velando continuamente por la seguridad de quienes nos escuchan hoy. Un ecosistema inmenso y muy complejo. Sí. Cada vez que alguien enciende alegremente la luz en un lavadero empapado, cruza la pesada puerta batiente de un cuarto de contadores o simplemente enchufa una estufa en el salón de su casa en invierno, hay una capa densísima de ciencia, de cálculos de ingeniería y de leyes que actúan como escudo protector. Es fascinante. Logran que un invitado tan inmensamente poderoso y volátil como es la electricidad se comporte con total seguridad y docilidad a nuestro alrededor. Totalmente. Y creo que eso nos deja con una reflexión final crucial para nuestra audiencia al cerrar el análisis de hoy. Hemos desgranado un reglamento muy meticuloso, redactado y pensado a principios de los años 2000. Sí, hace ya más de 20 años. Exacto. Fue diseñado para frenar la humedad normal, el calor extremo industrial y, las inundaciones ocasionales de la época. Sin embargo, el mundo a nivel climático está cambiando a pasos agigantados. Desde luego. Si este documento ya tuvo que ser tan increíblemente estricto con las clasificaciones de locales mojados y con temperaturas de 50 grados hace más de 2 décadas, cabe preguntarse cómo tendrán que evolucionar y reescribirse estas normativas eléctricas de manera inminente. Es una gran pregunta. Eventos climáticos extremos se normalizan, trayendo olas de calor sin precedentes, prolongadas en el tiempo, o inundaciones repentinas a sótanos y plantas bajas de viviendas que históricamente siempre se habían considerado zonas secas y seguras. La resiliencia de nuestra infraestructura eléctrica básica va a ser puesta a prueba como nunca antes. ¿Es un reto de ingeniería brutal para el futuro cercano? Lo es. Es, desde luego, algo para analizar y en lo que pensar profundamente la próxima vez que veamos y escuchemos llover con fuerza contra el cristal de nuestras ventanas.